Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. La cultura al alcance de tus oídos. Breviario, locura de artista. Breviario, al servicio de la cultura. ¿Cómo les va? Qué gusto recibirlos aquí en Breviario, ¿sí? En Vermix Play, el canal de streaming de Bariloche, y te podés suscribir al canal de YouTube. Ahí vas a poder disfrutar toda la programación que tenemos para vos. Y en ella estamos incluidos aquí en Breviario. Yo me imagino en cualquier parte de la ciudad, del país y del mundo, nos estás sintonizando con ese término que parece antiguo, pero vale también aquí en el streaming. Las vías de comunicación, Breviario es breviario2016@gmail.com. Ya comenzamos. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. Efemérides, para recordar los hechos trascendentes. Un 3 de julio se conmemora el Día del Locutor, ya que se impuso esa fecha en 1950 en homenaje a la creación de la Sociedad Argentina de Locutores en 1943. También es el Día Nacional de la Bioingeniería, sí, conmemorando la primera promoción de bioingenieros que sucedió aquí en la República Argentina en 1992. ¿Sabés dónde? En la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y también en 1933 fallece Hipólito Yrigoyen, el político de la Unión Cívica Radical que fue 2 veces presidente de nuestra nación. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. Invitados, conozcamos a nuestros artistas. Tenemos el gran gusto de recibir a Francisco Villafañe, ilustrador barilochense por adopción. Muy buenas noches, Francisco, ¿cómo te va? Un gusto, gracias por estar aquí en Breviario. Muchas gracias. Bueno, decía por adopción porque naciste en Bahía Blanca. Sí. Y después viniste a estudiar acá a la universidad, a Bariloche. Sí, me vine en diciembre de 2020 y empecé la carrera en marzo de 2021, a los pocos meses. Y estudiaste justamente esto de lo audiovisual, de la ilustración, en esto que te encanta, que es arte gótico. Contame qué es el arte gótico. El arte gótico surgió más o menos durante la época de la Edad Media. Esto lo digo muy por arriba porque tampoco soy un experto completamente de la historia. Pero básicamente lo que se buscaba era hacer una representación del cielo en la tierra. Entonces por eso se hicieron todas esas catedrales fastuosas, llenas de detalle. Uh-huh. Y bueno, entonces de ahí más o menos surgió. Y después, durante lo que fue la época victoriana, con el surgimiento de la literatura gótica, se empezó a inclinar más hacia el género de terror, con novelas como Drácula o, por ejemplo, los primeros libros de Mary Shelley, Frankenstein más conocido. Ahí se usó mucho el escenario del castillo medieval, el castillo gótico, y ahí quedó asociado. Después, cuando surgió el cine de terror, con películas como Nosferatu, las primeras de Drácula, ahí se convirtió en un emblema de lo gótico del cine de terror y del arte de terror en general. Y digamos que ahí quedó. En tu infancia, ¿cómo llegaste a esos dibujos, a ese arte gótico, en el cine? Fue más que nada en mi adolescencia, más que en mi infancia. Pero igual en mi infancia yo había visto varias películas de terror. Yo había visto, por ejemplo, La Cosa de John Carpenter, una de mis películas favoritas. Y después me vi las primeras que hizo Guillermo del Toro, Hellboy, Blade, la 2 de Blade, la primera la hizo otro director. Y después fui viendo películas así, de ese estilo, y me llamaba mucho la atención. Y bueno, yo tengo unos recuerdos muy lindos acá, porque yo antes venía acá a Bariloche a vacacionar y me había sacado fotos en la catedral, que está ahí, cerca de Costanera. Uh-huh. Y bueno, años después, este año usé ese recuerdo de referencia para hacer el dibujo que hice en el Festival de Rojo Sangre. Uh-huh. Pero volviendo a tu pregunta, empezó más que nada en la adolescencia, cuando empecé a leer autores como Lovecraft, Stephen King, Edgar Allan Poe.
Y después de ahí busqué artistas que se parecieran un poco a lo que yo buscaba, que se asemejara a lo que yo leía. Artistas como Giger, Beksinski, en el caso del manga, Kentaro Miura, el de Berserk. Pero bueno, digamos que fue una etapa. Lo del dibujo como tal surgió en mi infancia cuando yo veía las películas de superhéroes. Spider-Man, Batman y otras similares, y yo, bueno, quería trabajar en Marvel como ilustrador y ahí empecé a dibujar. Después, bueno, lo que te contaba, en la adolescencia llega la parte del terror y es algo que se quedó, y digamos que ahora estoy tratando un poco de hacer un híbrido entre las dos cosas, lo más pop, lo que está de moda ahora, y lo que a mí me gusta, el nivel de detalle, hacer ilustraciones muy detalladas. Ajá. Y bueno, trato un poco de reconciliar esas dos cosas. Bueno, entonces ya en la adolescencia, digamos, tenías literatura, cine, y todo eso te surgió un mundo interior que lo plasmabas en los dibujos. Y ahí ya tenías definido en esa adolescencia que era tu vocación, querías estudiar eso. Sí, quería también estudiar más que nada porque buscaba algo que se asemejara a lo que veía en internet, de que bueno, se podía vivir del dibujo, de la ilustración, pero yo siempre lo proyectaba para afuera. Cuando llegué a mi edad adulta temprana, o sea, cuando me mudé acá a Bariloche, descubrí a un autor que se llama Salvador Sanz, que años después se volvió mi profesor de dibujo, concretamente el año pasado. Ajá. Y lo pude conocer en persona en la OtakuCon, y él hacía mucho este tipo de historietas que se asemejan un poco a lo que yo busco. Y bueno, en esa época también leí El Eternauta y empecé a interiorizarme más con la historieta argentina, porque antes leía más que nada de afuera. Todo eso ya en Bariloche, el cine de terror, y te llega esta oportunidad de la Secretaría de Cultura que te convoca a dibujar el afiche sobre el Festival Rojo Sangre que hubo. Sí. Y ahí ya, para mostrar tu obra, tuviste la oportunidad hace pocos días de hacer una exposición en el Puerto San Carlos. Sí, así es. Conocí el dato del festival por mi profesor del taller y por mi hermana, que me incentivaron a participar. Y fue el primer concurso de dibujo que gané. Antes había participado en varios concursos y siempre salía en los últimos lugares, o directamente no salía ni siquiera en las listas de mencionados. Y fue una sorpresa para mí, y también estoy más que agradecido al Señor por esta oportunidad, porque bueno, mi trabajo tuvo una exposición que antes nunca tuvo. Y para mí fue muy lindo porque también pude hacer esto que te decía, mostrar el cariño que le tengo a esa catedral de Costanera, y aparte, bueno, hacerlo con los recursos que tengo ahora. También esa fue la ventaja de mudarme acá a Bariloche, porque empecé a trabajar en digital. Antes yo trabajaba todo en tradicional, en tinta, sobre papel, porque no tenía los equipos necesarios. Ajá. Y contame, ¿qué avance y cómo te incentiva esto de la parte digital? ¿Es como que te sentís más cómodo, vas incursionando y te van apareciendo nuevas cosas? Sí, las posibilidades ahora digamos que explotaron, y aparte también hay una cuestión de tiempo ahí. Antes me llevaba montones de horas hacer un dibujo a papel, que bueno, me podían llevar meses, o en el caso más extremo un año. Y aparte también me permite economizar el tiempo en cuanto al nivel de detalle que busco. Y bueno, también corregir constantemente, porque yo también tenía el problema de que, bueno, si un dibujo se estropeaba, listo, quedaba así, no había forma de solucionarlo. Con lo digital lo puedo corregir todo lo que quiera y acercarlo a lo que yo busco, y es maravilloso. Pero igual sigo trabajando un poco en tradicional, más que nada para practicar los fundamentos. Ayer yo estaba hablando con un amigo que tengo de México que se llama Ariamis. Su nombre real es Jorge, es también profesor. Y bueno, él me decía que siga practicando, que siga mejorando, porque los fundamentos son importantes para poder seguir con el tema del dibujo, porque lo que aprendes en tradicional después te sirve en digital. La anatomía, perspectiva.
Estábamos hablando fuera del aire algo muy interesante, se dio una charla de cine Sí. muy, la verdad, excelente, y estábamos hablando de esto que sin lugar a duda tenemos que incursionar en la inteligencia artificial, ¿no? Toda esta limitación que trae la inteligencia artificial porque tus dibujos, digamos, no se complementan con eso, sino que va por otro lado. Sí, yo no uso inteligencia artificial porque, bueno, aparte tengo entendido que la mayoría no son gratuitas, sino que tenés que pagar para poder usarlas. Y la idea es que, bueno, con el tema de lo digital solamente tengo que pagar la luz y nada más, y el internet. Claro. Pero sí, hay una cuestión ahí porque el tema con la inteligencia artificial es que se está usando mucho para, ¿cómo decirlo? Yo noto en internet que lo están utilizando mucho para socavar a la gente que trabaja en digital o que dibuja en general. Me ha pasado, por ejemplo, que subo algunos dibujos y la gente cree que los hago con inteligencia artificial por el nivel de detalle. Y bueno, digamos que ahora estoy tratando de ser más minucioso con los registros que dejo de mis dibujos. Lo que le decía también a la persona que me ayudó a venir acá, que bueno, instalé ahora en Photoshop una extensión que me permite grabar los timelapse de los dibujos, el proceso. Ajá. Y el tema con la inteligencia artificial también creo que, ¿cómo decirlo? Le quita un poco el tema del esfuerzo y el aprendizaje, porque se genera esta idea de total lo hace una máquina. Y el problema es que la inteligencia artificial, como no es una mente humana, comete errores que un humano no cometería. Lo que hablábamos de los Claro. dedos de más, Claro. las deformidades en las narices y la carencia de perspectiva. Y bueno, yo igual creo que es una herramienta que podría servir para hacer un boceto previo, pero que después el artista lo vaya corrigiendo. Yo creo que está orientado ahí, porque no me parece algo inútil o que está hecho para reemplazar. Yo creo que hay que encontrarle un uso, pero tampoco me parece correcto publicar algo en crudo 100% hecho con inteligencia artificial. Yo creo que el artista debe tratar de poner de sí lo más que se pueda, aún usando referencias, modelos 3D para la anatomía. Yo creo que se debe tratar que el arte sea lo más humano posible, porque bueno, el arte es algo hecho por las personas, sobre todo. Estoy de acuerdo con eso. Y también con tu arte, ¿hay muchos artistas que hacen tu arte así, tu estilo, aquí en San Carlos de Bariloche? Me he encontrado con un par, sobre todo en el taller de dibujo. Hay un compañero mío que se llama Emil, que tiene unos intereses parecidos a los míos. Y después hay una persona que exhibe por ahí en una galería que se llama Holubiek Artworks, que él dibuja a tinta y tiene un estilo muy parecido al autor que te decía, Kentaro Miura, el de Berserk. Y nada, es un dibujante muy bueno y tiene intereses similares a los míos. Él se inclina más por retratar cosas, por ejemplo, de Tolkien, del autor del Señor de los Anillos. Sí. Y tu trabajo en este arte gótico, ¿cuántas horas te lleva? ¿Cuántas horas tenés? Me imagino que son varias horas para aparte estudiar nuevas formas. Sí, ahora me está llevando menos tiempo, pero sigue siendo un desafío. Y aparte estoy tratando de variar un poco más, no solamente encasillarme en lo gótico. Te mostraba hace poco, por ejemplo, una ilustración que había hecho de esta serie de ciencia ficción y terror que le gusta mucho a los niños, que es Digital Circus. Y bueno, yo ahí traté de hacer algo más tipo de ciencia ficción. Igual lo gótico, digamos que quedaría más a cosas como la anatomía, las caras, Claro. y bueno, el nivel de detalle y ese tipo de cuestiones, pero digamos que estoy tratando de que sea lo más maleable posible. Claro. Te extendés a otras cosas, ¿no? Ya a partir del arte gótico querés hacer otras cosas más diferentes. Sí, y aparte también para renovarme a mí mismo y demostrarme también a mí como artista que puedo dibujar cualquier cosa. Estoy abierto a dibujar, qué sé yo, incluso ilustración infantil. Y esto que te decía de que bueno, de que quería trabajar en Marvel, lo estoy queriendo retomar ahora, por ejemplo, haciendo, qué sé yo, dibujos de personajes de las películas,
qué sé yo, de Spider-Man, los X-Men, e incluso de los Cuatro Fantásticos, que ahora sacan una nueva película en unos días. ¿Tenés contacto ya? ¿Está todo el material ya para trabajar para el exterior? De momento no, estoy haciendo las redes por internet y va creciendo de a poco. Lo que sí, con los eventos a los que fui, el Fantastic Experience, el Festival Rojo Sangre, me he hecho contactos locales. Es más, incluso por Instagram estuve en contacto con 3 artistas que trabajaron en la serie del Eternauta. Ajá. Bueno, eso. Sos muy joven, hay un panorama de acá en adelante con todos los elementos, van a surgir muchísimas cosas. Y bueno, recordarnos tu contacto para que la gente te pueda ver, disfrutar tu arte en Instagram y en otras redes. En Instagram me pueden encontrar como Edward Willenberg. Y bueno, en DeviantArt también. Después tengo una página de ArtStation que la tengo que actualizar, que bueno, ahí me encuentran como Francisco Villafañe. Y también me pueden contactar por WhatsApp al número 291-520-4944. Y también por mail, franciscovillafane36@gmail.com, por si quieren que les haga alguna ilustración o quieren comprar algún trabajo que yo hago. También hago ilustraciones por encargo y por eso lo que decía, estoy abierto a extenderme a cualquier otra posibilidad. Excelente. Bueno, Francisco, un gran gusto, sabes que las puertas abiertas las tenés aquí en Breviario. Y bueno, muchos éxitos y nos mantenemos en contacto. Dale, muchas gracias. Francisco Villafañe estuvo aquí como invitado en Breviario, por supuesto, con toda la cultura barilochense. Breviario, al servicio de la cultura. Ahora en nuestra sección de cine siempre rendimos homenajes a las grandes películas de la historia, que marcaron una escuela de cine. Y tenemos en esta oportunidad, vamos a ver imágenes de La Dolce Vita, la película inolvidable de Federico Fellini, allá por 1960, con un elenco de primera categoría, nada menos que Marcello Mastroianni, Anita Ekberg y Anu Aimé. Es una película que marca una bisagra en la carrera de Federico Fellini, porque veníamos de ese neorrealismo italiano y a partir de esta película va a suceder después el posterior periodo simbólico del gran director italiano. Bueno, esta película fue un éxito rotundo, aclamada por todo el público de su país y también internacional, y justamente en Italia el Vaticano la prohibió porque tenía escenas, digamos, muy comprometedoras. La escena emblemática es en la Fontana di Trevi, donde los protagonistas están sumergidos y tienen ese romance, esa poesía del amor. Creo que La Dolce Vita es esas películas donde esos géneros nos muestran un cine de estudio, como siempre predicamos el cine de alta escuela, para que el lenguaje audiovisual, y como habíamos hablado con nuestro invitado, ¿no?, el dibujo, la literatura, esto es la pantalla, pero la pantalla es la vida misma. Nuestro homenaje a La Dolce Vita, a Federico Fellini, un maestro de la historia del cine. Seguimos aquí en Breviario. En este 3 de julio tenemos la cartelera para este fin de semana. 2 oportunidades para disfrutar de toda la cultura musical. Este viernes 4 de julio a las 23 horas, Corazón Fugitivo, tributo a la renga. Ahí estás viendo el flyer en la invitación que te hacemos para este fin de semana. Y en teatro tenés el sábado 5 de julio a las 20 horas, Mar Adentro, Ellas, de Marcela Mor. Música y teatro a pleno. Breviario, un programa para lustrar las neuronas. Bloque final. Qué lástima que nos tenemos que ir. Pasa muy rápido. Disfrutar a pleno aquí en Breviario y en Vermix Play. Suscríbete al canal Vermix Play y podés disfrutar toda la programación. Contactate en @VermixPlay en Instagram y nuestro correo electrónico breviario2016@gmail.com. Está todo en el graph. Y también incursioná en www.amazon.com
y www.tintalibre.com.ar, ahí está mi último libro, Cabot. Nos vamos con la frase del día. Y nada menos que de Hipólito Yrigoyen. No tengo más ensueño que el bienestar de la nación argentina. Hasta aquí llegamos. Un nuevo programa. Qué placer. Será hasta el próximo jueves. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. La cultura al alcance de tus oídos. Breviario, locura de artista. Breviario, al servicio de la cultura.